¿Alguna vez has notado cómo, a veces, la vida parece cargada de un peso invisible, como si algo estuviera agotando tus fuerzas, trayendo desánimo, fatiga y conflictos inexplicables? El Papa Francisco nos ha advertido de los peligros espirituales que rodean a los que no miran. Muchas personas, sin darse cuenta, terminan atrayendo energías negativas a sus vidas simplemente por actitudes, objetos o incluso palabras pronunciadas a diario. Y esto puede estar pasándote a ti, ahora mismo. En un mundo tan ocupado, donde tantos buscan la paz y el propósito, es fácil perderse en hábitos que se alejan de la presencia de Dios. El Papa nos enseña que la protección espiritual debe ser constante, porque el mal se infiltra de manera sutil, a menudo a través de las cosas que menos sospechamos. En la Biblia, en 1 Pedro 5:8, encontramos una advertencia esencial. Estén alerta y vigilantes. El diablo, tu enemigo, merodea como un león, rugiendo y buscando a quien devorar, pero ¿estamos realmente atentos a las puertas que dejamos abiertas? ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados en la preocupación constante? Él nos anima a descubrir el poder transformador de la fe, a aprender a descansar en la certeza de que no estamos solos en esta travesía. Nos dirige una invitación llena de amor. ¿Estás listo para liberar tu corazón del miedo y abrazar la seguridad que solo la fe puede ofrecer? No dejes pasar esta oportunidad. Es el momento de soltar las preocupaciones y abrir el corazón a la paz que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Antes de adentrarnos en este mensaje de esperanza, el Papa nos sugiere hacer algo especial: tomarnos un instante para declarar nuestra confianza en Dios. Nos anima a escribir en nuestro interior y también en los comentarios esta frase llena de fe: Dios, confío en ti. Al hacerlo, estaremos dando un paso valiente al reconocer que no caminamos solos y que Dios ya está obrando de manera poderosa en nuestra vida. Nos motiva a atrevernos a confiar y a experimentar cómo nuestra fe se fortalece cuando nos abandonamos en las manos del Señor. Nos alienta a compartir esta afirmación con los demás, para que nuestras voces se unan en testimonio de nuestra fe en la fidelidad de Dios. El Evangelio, según San Mateo 6:34, nos ofrece una enseñanza que el Papa Francisco nos invita a meditar. Jesús nos muestra que preocuparnos por el futuro no solo es innecesario, sino que también nos aleja de la paz que Dios quiere para nosotros. Él nos recuerda que cada día tiene sus propios desafíos y que vivir en la confianza nos libera de la carga de la incertidumbre. En un mundo donde las preocupaciones parecen multiplicarse sin cesar, Jesús nos ofrece una alternativa que desafía nuestra manera natural de pensar, soltar esa carga y confiar en un amor más grande. Jesús nos presenta un antídoto simple, pero profundamente transformador: vivir en el presente, conscientes de que cada día trae consigo su propio reto y que cargar con las preocupaciones del futuro solo nos roba la paz del alma. El mensaje de Cristo es claro y directo. No se trata de ignorar nuestras responsabilidades ni de evadir los problemas, sino de aprender a confiar plenamente en Dios. Preocuparse por el futuro no solo es innecesario, sino que también nos impide vivir el presente con plenitud. Esta invitación a la confianza no es una idea abstracta, sino una realidad que podemos experimentar si nos abrimos a la gracia de Dios. San Pablo, en su carta a los Filipenses, Filipenses 4, 6, 7, nos deja un consejo lleno de sabiduría y consuelo. Pablo nos exhorta a no inquietarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y acción de gracias. Y entonces nos dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, custodiará
nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. El Papa nos recuerda que este pasaje, aunque breve, encierra una verdad esencial. Debemos soltar la ilusión del control y entregarnos plenamente a Dios. Pablo comienza diciendo: no se inquieten por nada, pero en un mundo lleno de desafíos, este llamado puede parecer difícil. ¿Cómo no preocuparnos cuando tantas cosas parecen estar en juego? La respuesta, nos dice el Santo Padre, está en la confianza absoluta en el amor y la providencia de Dios. Cuando decidimos no preocuparnos, estamos dando un acto de fe. Estamos proclamando con nuestra vida que creemos en un Dios más grande que cualquier problema que enfrentemos. La preocupación, en su esencia, es un intento de controlar lo incontrolable. Nos angustiamos porque queremos asegurarnos de que todo salga bien, pero olvidamos que hay muchas cosas que escapan de nuestras manos. Cuando elegimos no preocuparnos, estamos diciendo con humildad: Señor, confío en que tú tienes el control. El siguiente paso que Pablo menciona es llevar todas nuestras preocupaciones a Dios en oración. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. El Papa Francisco nos recuerda que la oración es más que pedir. Es un diálogo con Dios, un espacio en el que abrimos nuestro corazón y depositamos en sus manos nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestros anhelos. Pero Pablo añade algo más: debemos hacerlo con gratitud. La gratitud es una clave esencial. Nos ayuda a recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros y fortalece nuestra fe en su fidelidad para el futuro. Cuando agradecemos, cambiamos nuestra perspectiva. Dejamos de ver solo los problemas y comenzamos a notar las bendiciones que nos rodean. Este cambio de enfoque nos abre a una paz más profunda. Finalmente, Pablo nos ofrece una promesa que el Papa Francisco nos invita a abrazar. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una paz cualquiera. No depende de las circunstancias externas, sino de una confianza profunda en Dios. Es una paz que actúa como un guardián en nuestro corazón y mente, protegiéndonos de la ansiedad y el miedo. No significa que los problemas desaparecerán, sino que, aún en medio de ellos, experimentaremos una calma inexplicable. El Papa nos anima a preguntarnos: ¿cómo podemos aplicar este mensaje en nuestra vida diaria? Nos invita a identificar esas áreas que nos generan ansiedad: el trabajo, la salud, las relaciones, el futuro. Luego, nos exhorta a llevar estas preocupaciones a Dios en oración. Porque cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nos abrimos a una paz que transforma nuestro corazón. Nos alienta a practicar esta actitud día tras día, pues en la medida en que lo hagamos, comenzaremos a notar un cambio en nuestro corazón. Tal vez las dificultades no desaparezcan de inmediato, pero experimentaremos una paz interior que nos permitirá enfrentarlas con una nueva perspectiva. Es la paz que proviene de saber que no estamos solos, que el Dios del universo nos acompaña, nos cuida y se ocupa de nuestras circunstancias. San Pablo, en su carta a los Filipenses 4, 6, 7, nos ofrece un mensaje que va más allá de una simple enseñanza para memorizar. Es una guía de vida, una invitación a vivir libres de preocupaciones. Cada vez que la ansiedad parezca tomar el control, el Papa nos recuerda volver a estas palabras sagradas. Nos anima a hacer de la oración y la gratitud una práctica cotidiana, a confiar plenamente en Dios y a permitir que su paz inunde nuestros corazones. Con el amor de un pastor que acompaña a su rebaño, nos invita a seguir profundizando en estas verdades transformadoras, a caminar juntos en esta jornada de fe, esperanza
y sabiduría. No se trata solo de recibir mensajes que enriquezcan la vida, sino de formar parte de una comunidad que crece y camina de la mano de Dios. Papa Francisco nos recuerda que todos en algún momento enfrentamos preocupaciones que parecen abrumarnos. La ansiedad puede manifestarse de muchas maneras. El miedo al futuro, la presión laboral, los conflictos en las relaciones, la incertidumbre financiera. Estas cargas pueden parecer demasiado pesadas, como si lleváramos el peso del mundo sobre nuestros hombros. Pero en medio de estas dificultades, las Escrituras nos ofrecen una respuesta llena de poder y liberación. El apóstol Pedro, en su primera carta, 5:7, nos exhorta con palabras sencillas, pero profundamente significativas. Echen sobre Él todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Aunque esta frase sea breve, su mensaje es radicalmente transformador. Nos llama a soltar nuestras preocupaciones y a confiar plenamente en Dios, quien no solo está dispuesto, sino que es capaz de llevar nuestras cargas. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos cuando estamos ansiosos es nuestra tendencia a querer controlarlo todo. Creemos, erróneamente, que si nos preocupamos lo suficiente, evitaremos que sucedan cosas malas. Sin embargo, la realidad es que la preocupación no nos da control, solo nos arrebata la paz. El Papa nos recuerda que Pedro nos invita a echar nuestras ansiedades sobre Dios. Y esta palabra implica un acto consciente y decidido de soltar, de entregar aquello que nos pesa. Nos pide imaginar que llevamos una mochila llena de piedras, donde cada preocupación y cada miedo son una carga más. ¿Qué pasaría si, en lugar de seguir acumulando peso, decidiéramos vaciar esa mochila y entregársela a alguien que pueda llevarla mejor que nosotros? Eso es lo que Dios nos pide, que le entreguemos nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras cargas. Pero este acto de entrega no se queda ahí. La segunda parte del versículo es clave, porque Él cuida de ustedes. Papa Francisco nos recuerda que Dios no es un ser lejano e indiferente. Él no solo está dispuesto a llevar nuestras cargas, sino que lo hace porque nos ama profundamente. La ansiedad a menudo surge cuando nos sentimos solos en nuestras luchas, como si todo dependiera de nosotros. Pero este pasaje de las Escrituras nos revela una verdad consoladora. Nunca estamos solos. El Dios que creó el universo está íntimamente involucrado en nuestras vidas, atento a cada detalle, dispuesto a caminar con nosotros en cada dificultad. Y aquí, el Papa nos plantea una pregunta esencial. ¿Qué significa vivir esta enseñanza en la vida cotidiana? Nos invita a comenzar con un cambio de perspectiva. Cuando nos enfrentamos a una situación preocupante, en lugar de dejarnos consumir por la ansiedad, debemos detenernos un momento. Nos exhorta a meditar en la primera carta de Pedro, 5:7, y a hacer una oración consciente en la que entreguemos nuestras inquietudes a Dios. Nos ofrece un ejemplo concreto. Si una preocupación financiera nos angustia, en lugar de dejarnos arrastrar por el miedo, podemos decir: Señor, pongo esta situación en tus manos. Sé que cuidas de mí y confío en que proveerás lo necesario. Este acto de fe puede traer una paz inmediata porque nos recuerda que no estamos solos en la batalla. Otra forma de aplicar esta enseñanza, según nos dice el Papa, es recordar que no estamos llamados a enfrentar nuestras dificultades en soledad. Entregar nuestras ansiedades a Dios también puede significar compartir nuestras cargas con otros hermanos en la fe. Conversar con alguien de confianza, pedir oración, buscar consejo en la comunidad cristiana son maneras concretas de experimentar el amor de Dios a través de la Iglesia. La promesa de Primera de Pedro 5:7
no significa que todos nuestros problemas desaparecerán de inmediato, sino que ya no tendremos que llevar la carga de la ansiedad solos. Al confiar en Dios y abandonar en Él nuestras preocupaciones, experimentaremos una paz que trasciende nuestras circunstancias. El Papa nos recuerda que esta paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios nos ama, nos cuida y está en control de todo. Es una paz que nos permite enfrentar la vida con esperanza y confianza. Esta enseñanza no es solo una verdad para leer y reflexionar, sino una práctica diaria que puede cambiar nuestra vida. Cuando la ansiedad nos asalte, debemos recordar que no estamos solos en la lucha. Dios nos invita a soltar el peso que cargamos, a confiar en su amor y en su providencia, y a vivir con un corazón lleno de paz y serenidad. El salmista, en el Salmo 55:22, nos ofrece otra promesa que fortalece esta verdad. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Papa Francisco nos dice que, aunque breve, este pasaje encierra una enseñanza profunda que puede cambiar nuestra manera de afrontar las dificultades. El salmista comienza con una invitación clara. Echa sobre el Señor tu carga. Nos recuerda que todos llevamos cargas en la vida. Algunas son visibles, como una enfermedad o una crisis financiera. Otras son invisibles, como el estrés, la ansiedad o la tristeza. Pero la buena noticia es que no tenemos que llevar estas cargas solos. El Papa nos anima a responder a esta invitación con confianza. Nos dice que Dios nos espera con los brazos abiertos para recibir nuestras preocupaciones, nuestras heridas y nuestras incertidumbres. Dios es fiel y su amor nunca falla. Nos sostiene en los momentos de debilidad y nos da la fuerza para seguir adelante. No estamos solos. Dios camina con nosotros, llevándonos en sus manos y dándonos la paz que el mundo no puede dar. Papa Francisco, con su corazón pastoral y su profundo amor por la humanidad, nos recuerda que echar nuestras cargas sobre el Señor es un acto de humildad y confianza. En sus enseñanzas, el Santo Padre nos invita a reconocer que hay aspectos de nuestra vida que están fuera de nuestro control y que no debemos cargar solos con esos pesos. Es un gesto de entrega donde el alma reconoce su límite y con fe sincera dice: Dios, esta situación es demasiado para mí, te la entrego. Este acto de abandono en Dios no solo alivia el peso que llevamos sobre nuestros hombros, sino que también nos permite experimentar la paz que brota al saber que es Dios quien sostiene y dirige nuestras vidas. La segunda parte de este versículo nos revela una promesa que llena de consuelo. Él te sustentará. Dios no solo recibe nuestras cargas, sino que también promete sostenernos en medio de ellas. Papa Francisco nos recuerda que esto significa que, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, la gracia de Dios nos da la fuerza necesaria para atravesar cada dificultad. A veces, la respuesta a nuestras oraciones no es un cambio en la situación, sino un cambio en nosotros mismos. El Señor nos fortalece para enfrentar las pruebas con fe renovada y esperanza inquebrantable. Dios, en su infinita misericordia, nos promete no dejarnos caer para siempre. Esta es la garantía de su fidelidad. Aunque tropecemos, aunque enfrentemos momentos oscuros y desafíos que nos hagan sentir derrotados, Dios no permitirá que permanezcamos en ese estado. Su amor nos levanta, nos restaura y nos conduce a un lugar de estabilidad y paz. Es esta certeza la que nos llena de esperanza, la seguridad de que, aunque la vida presente desafíos, no estamos destinados a la desesperanza ni a la derrota. Dios está comprometido con cada uno de nosotros, con su iglesia, con su pueblo amado, para levantarnos,
sanarnos y guiarnos por el camino de la vida verdadera. El Papa nos interpela con cercanía y nos invita a llevar esta enseñanza a la vida diaria. Nos alienta a identificar nuestras cargas y preocupaciones, a tomarnos un momento de silencio para reflexionar sobre lo que nos angustia. Una vez que somos conscientes de nuestras cargas, nos exhorta a entregarlas a Dios con confianza total. No es un simple gesto simbólico, sino un acto de fe. Señor, te entrego esta situación. Confío en que tú la manejarás mejor que yo. Además, Papa Francisco nos recuerda la importancia de tener presente esta promesa en los momentos de dificultad. Nos anima a repetirnos a nosotros mismos: Dios me sustentará, no estoy solo en esto. Hacer memoria de la fidelidad de Dios transforma nuestra perspectiva y nos da la fuerza para seguir adelante. Cuando aprendemos a confiar de verdad y a depositar nuestras preocupaciones en el corazón de Dios, experimentamos una paz que no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios camina a nuestro lado. Es una paz que nos permite descansar con el alma serena, incluso en medio de la tormenta. Nos da la confianza de que, aunque el camino sea arduo, no estamos solos. La paz que viene de Dios es una paz liberadora, una paz que nos sostiene y nos renueva. No es simplemente un concepto teológico o una idea abstracta, sino una verdad viva que transforma nuestra existencia. El Papa nos recuerda que el Salmo 55:22 no es solo un versículo para leer, sino una verdad para vivir. En un mundo lleno de inquietudes y angustias, Dios nos invita a vivir con confianza plena en Él. Nos llama a no dejarnos aplastar por el peso de las preocupaciones, sino a utilizarlas como un puente para acercarnos más a Él. Cada vez que nos sintamos abrumados, recordemos esta promesa: Dios es fiel, Él nos sustenta y no nos dejará caer. En el Evangelio de Juan 14:27, Jesús nos deja un mensaje que resuena con gran profundidad en el corazón del Papa Francisco. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas palabras, llenas de amor y consuelo, son un bálsamo para nuestras almas. Pero, ¿qué significa realmente esta paz que Jesús nos ofrece? ¿En qué se diferencia de la paz que el mundo promete? La paz que el mundo nos ofrece es frágil, superficial y condicionada a las circunstancias externas. Está sujeta al éxito, a la estabilidad económica, a la ausencia de conflictos, a la acumulación de bienes materiales. Pero todos sabemos lo efímera que puede ser esta tranquilidad. Basta un pequeño contratiempo, una mala noticia o una pérdida para que el miedo y la ansiedad se apoderen de nuestro corazón. La paz que Jesús promete es distinta, radicalmente diferente. No depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de una realidad profunda y eterna, su presencia constante en nuestras vidas. Es una paz que habita en lo más íntimo del corazón, que no se ve sacudida por las tempestades de la vida, porque está anclada en el amor de Dios. Para muchos, la idea de tener paz en medio del sufrimiento parece inalcanzable. Sin embargo, Papa Francisco nos dice que es precisamente en los momentos más difíciles cuando la paz de Cristo se vuelve más real. Jesús no nos prometió una vida sin problemas, pero sí nos aseguró que en medio de ellos podemos hallar una serenidad que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Cómo podemos acceder a esta paz? El Santo Padre nos da algunos pasos concretos. Primero, la confianza en Dios. La paz de Cristo comienza con un acto de fe. Creer que Dios tiene el control, aun cuando todo parezca desmoronarse. Esta confianza no es pasiva, sino activa,
una decisión diaria de aferrarnos a la fidelidad de Dios y a sus promesas. En segundo lugar, la oración y la meditación. Pasar tiempo en la presencia de Dios nos permite alinear nuestro corazón con el suyo. La oración no cambia automáticamente nuestras circunstancias, pero cambia nuestra manera de enfrentarlas. Nos transforma desde dentro, nos da una perspectiva nueva y nos llena de fortaleza. Tercero, soltar el control. Muchas veces, nuestra falta de paz proviene de nuestra insistencia en querer controlar todo. Aprender a soltar lo que no podemos cambiar y dejarlo en las manos de Dios nos lleva a experimentar la paz verdadera. Por último, Papa Francisco nos anima a mantener en nuestra mente las palabras de Jesús en Juan 14, 27. Son un ancla en la tempestad, un recordatorio de que nuestra seguridad no depende de este mundo, sino de la fidelidad inquebrantable de Dios. Así, con fe y entrega, podemos enfrentar la vida con un corazón sereno, confiados en que la paz de Cristo no nos abandona. Es una paz que nos sostiene en la prueba, que nos fortalece en la debilidad y que nos acompaña en cada paso de nuestro camino. Papa Francisco, con la ternura y sabiduría que lo caracterizan, nos recuerda que la paz de Cristo no es solo un consuelo pasajero, sino una fuerza transformadora que nos capacita para ser verdaderos agentes de paz en un mundo que clama por ella. Cuando vivimos desde la serenidad que viene de Dios, nuestras palabras y acciones reflejan esa paz interior, convirtiéndonos en instrumentos de bendición para los demás. Jesús, en Juan 14, 27, no solo ofrece tranquilidad, sino que nos hace un llamado a vivir de manera diferente. Nos invita a dejar de buscar la paz en lo efímero y en su lugar encontrarla en aquel que es eterno. En medio del ruido y el caos que parecen dominar la realidad actual, la paz de Cristo es el ancla que nos mantiene firmes, el refugio que nos protege y la luz que nos guía en el camino. Vivimos tiempos marcados por la ansiedad, el estrés y la incertidumbre. Las preocupaciones sobre el futuro, los problemas económicos, las dificultades en las relaciones personales y las exigencias del trabajo pueden llevarnos a un estado de desesperanza. Papa Francisco nos habla con la compasión de un pastor que comprende el sufrimiento humano y nos recuerda que la Escritura es fuente de consuelo. Las palabras del libro de Proverbios 12, 25 resuenan con una verdad que debemos tener siempre presente. La congoja en el corazón del hombre lo abate, pero la buena palabra lo alegra. En este versículo encontramos una enseñanza simple, pero profundamente poderosa, que puede transformar nuestra forma de vivir y de relacionarnos con los demás. Nos recuerda que nuestras palabras tienen un poder inmenso. Pueden sanar o herir, levantar o derribar. Papa Francisco nos interpela: ¿cómo podemos vivir esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? Todos hemos sentido ese peso en el corazón, ese nudo en el estómago que nos impide pensar con claridad y disfrutar de la vida. La ansiedad, como señala este proverbio, tiene la capacidad de abrumarnos, de hacernos sentir solos en nuestro sufrimiento. Es un sentimiento tan poderoso que no solo afecta nuestra paz interior, sino que también puede dañar nuestra salud física y emocional. Pero es en esos momentos de angustia cuando las palabras adquieren un valor especial. Papa Francisco nos anima a reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras. Un gesto de apoyo, una palabra amable, un comentario lleno de aliento pueden marcar la diferencia entre sumergirse en la desesperación o encontrar la fortaleza para seguir adelante. Proverbios 12:25 nos enseña que una buena palabra puede alegrar el corazón. Pero,
¿Qué significa realmente una buena palabra? No se trata simplemente de decir algo positivo sin convicción. Se trata de hablar con autenticidad, con empatía y con amor verdadero. Una buena palabra es aquella que reconoce el sufrimiento del otro, que valida su dolor sin minimizarlo, pero que al mismo tiempo ofrece esperanza. Es un recordatorio de que no estamos solos, de que hay luz, incluso en medio de la oscuridad. Papa Francisco nos exhorta a no quedarnos solo en la teoría, sino a aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria. Nos ofrece algunos pasos concretos para hacerlo. 1. Antes de ofrecer palabras de aliento, escuchemos con atención. Muchas veces, las personas no necesitan consejos, sino alguien que las escuche y las comprenda de verdad. La escucha activa es el primer paso para poder hablar con sabiduría. 2. Hablemos con empatía. Ponernos en el lugar del otro nos permitirá elegir palabras que edifiquen, que levanten el ánimo y ofrezcan consuelo genuino. 3. No hablemos por hablar. Usemos nuestras palabras con intención, conscientes de su poder. Un comentario puede cambiar el día de alguien, para bien o para mal. 4. Hagamos de la bondad un estilo de vida. Las palabras que brotan de un corazón bondadoso tienen un impacto mucho más profundo y duradero. No debemos subestimar el poder de nuestras palabras. En un mundo donde todos enfrentamos nuestras propias batallas internas, ser esa persona que ofrece una palabra de aliento puede marcar una gran diferencia. Puede ser la luz en la oscuridad de alguien, el refugio en medio de la tormenta, la sonrisa que cambia un día gris. Proverbios 12:25. Nos recuerda que la ansiedad y la preocupación son parte de la vida, pero también nos muestra que tenemos el poder de aliviar la carga de los demás con nuestras palabras. Si aún no lo hemos hecho, es el momento de comprometernos a ser portadores de palabras de vida, de esperanza, de amor. El Papa nos invita a meditar en otro pasaje fundamental, el Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. A simple vista es una frase sencilla, pero su mensaje es inmensamente profundo y transformador. Nos invita a soltar el control, a descansar en la certeza de que Dios cuida de nosotros con amor infinito. La primera parte del versículo nos llama a encomendar al Señor nuestro camino. Papa Francisco nos explica que este acto de encomendar no es solo una petición de ayuda pasajera, es un acto de entrega total, de confianza absoluta. Es poner lo más valioso en las manos de aquel que sabemos que lo cuidará con ternura y fidelidad. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a soltar las cargas que nos abruman. Descubrimos que no estamos solos, que nuestra vida está en manos seguras. No significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí que nunca estaremos desamparados. El Papa nos invita a dar este paso de fe, a abrir nuestro corazón y a entregarle a Dios todo aquello que nos pesa. Papa Francisco nos anima a vivir con esta certeza. La paz de Cristo no es una paz superficial ni pasajera. Es una paz que transforma, que sana, que fortalece. Es la paz que nos permite caminar con esperanza, incluso en medio de las tormentas. Es el refugio seguro en el cual podemos descansar. Nos invita a confiar, a hablar con amor, a ser testigos vivos de la paz de Cristo en un mundo que tanto lo necesita. Nos llama a recordar cada día que no estamos solos, que nuestras palabras tienen poder y que Dios nos sostiene con amor inquebrantable. Papa Francisco, con su habitual ternura y profundidad espiritual, nos recuerda que hay algo valioso en nuestra vida. Nuestros planes, nuestros sueños, nuestras decisiones,
Cuando encomendamos nuestro camino al Señor, estamos pronunciando una oración de entrega. Dios, te confío mis pasos, mis preocupaciones y mis anhelos. Sé que tú tienes el mejor plan para mí, incluso cuando no lo comprendo. Este acto de abandono en Dios no es una pérdida, sino una liberación. Nos aligera la carga de pensar que todo depende únicamente de nosotros y nos permite descansar en la certeza de que Dios es quien guía nuestros pasos. El Santo Padre nos llama a reflexionar sobre la siguiente parte del versículo. Confía en Él. Confiar en Dios no es solo aceptar su existencia, sino vivir con la certeza de que Él es fiel, que sus promesas son verdaderas y que su voluntad es para nuestro bien. Esta confianza no es pasiva, sino activa. Es una fe que nos impulsa a vivir con esperanza, con la seguridad de que, aunque no veamos todo el panorama, Dios lo ve y nos conduce. Confiar significa perseverar, incluso cuando las circunstancias parecen adversas, creyendo que Dios tiene un propósito mayor para cada acontecimiento de nuestra vida. El Papa Francisco nos anima a recordar que esta confianza nos sostiene en los momentos de incertidumbre, en las pruebas que parecen insuperables. Saber que no estamos solos nos llena de fortaleza. En su tiempo perfecto, Dios actúa en nuestro favor. Y la Escritura nos deja una promesa firme. Y Él hará. No es solo una afirmación de que Dios nos escucha, sino un recordatorio de que Él obra, de que su amor se manifiesta de maneras que a veces no entendemos. Puede que su respuesta no sea inmediata o no llegue como esperábamos, pero podemos estar seguros de que Él nunca deja de actuar en nuestras vidas. Esta promesa nos llena de esperanza. Nos asegura que nuestras oraciones no son en vano, que nuestras súplicas y preocupaciones confiadas a Dios están en sus manos. Él abre caminos, cierra puertas y nos guía por sendas que quizás no habíamos imaginado, pero que son las mejores para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? El Papa nos invita a hacer un ejercicio espiritual, tomar un momento para identificar aquellas áreas de nuestra vida que nos generan angustia o incertidumbre. Puede ser nuestro futuro, nuestras relaciones, nuestra vocación, nuestra salud. Luego, con humildad y confianza, llevar esas preocupaciones ante Dios en oración. Decirle con sinceridad, Señor, te entrego esta situación. Confío en que tú harás lo mejor para mí. Pero confiar en Dios no significa permanecer inactivos. Es vivir con la seguridad de que mientras hacemos nuestra parte, Dios está guiando cada paso. Si surgen obstáculos en el camino, recordemos su promesa, y Él hará. Mantengamos la fe, aun cuando no veamos el resultado inmediato, porque Dios está trabajando en favor de quienes le aman. Aprender a encomendar nuestro camino a Dios y vivir confiados en su amor nos concede una paz que va más allá de las circunstancias. No es una paz frágil, que depende de que todo salga bien, sino una paz profunda que nace de la certeza de que Dios ya tiene las respuestas, aun cuando nosotros no las vemos. Esta paz transforma nuestra vida y también impacta a quienes nos rodean. Cuando otros ven nuestra confianza en Dios, pueden sentirse inspirados a abrir su corazón a Él. Nuestra fe puede convertirse en un testimonio viviente del amor y la fidelidad divina. El Papa Francisco nos recuerda que el Salmo 37:5 es más que un versículo para memorizar. Es una verdad para vivir. En cada decisión difícil, en cada momento de incertidumbre, que estas palabras resuenen en nuestro interior. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Este recordatorio constante nos ayuda a mantener la paz y la esperanza sin importar las circunstancias.
En uno de los salmos más conocidos de la Biblia, encontramos una fuente inagotable de fortaleza y consuelo. El Salmo 23:4. Aunque camine por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. El Papa nos ayuda a profundizar en esta enseñanza. Nos dice que el salmista no niega la existencia de los valles oscuros, de las pruebas y dificultades que todos enfrentamos. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos perdidos, donde el miedo amenaza con paralizarnos. La pérdida de un ser querido, la enfermedad, los problemas económicos o las crisis personales. Estos son los valles de sombra y de muerte que menciona el Salmo. Pero lo importante aquí, nos recuerda el Santo Padre, es reconocer que estas pruebas son parte de la vida. No siempre podemos evitarlas, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlas. David nos muestra el camino. No temeré. ¿Cómo es posible no temer cuando nos rodea la oscuridad? La clave está en la confianza. No se trata de ignorar el dolor o negar la realidad, sino de elegir creer que Dios está con nosotros en medio de cada dificultad. El Papa Francisco insiste en que esta confianza es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Ante el miedo, podemos optar por la desesperanza o por la fe. No confiamos en nuestras propias fuerzas, sino en la presencia inquebrantable de Dios. Saber que Él nos acompaña nos da la valentía para seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto. David nos dice con convicción, porque tú estás conmigo. La presencia de Dios lo cambia todo. No estamos solos en nuestras luchas, ni en nuestros dolores. Dios camina a nuestro lado, nos guía, nos protege, nos fortalece cuando sentimos que ya no podemos más. Esta verdad es profundamente consoladora. A veces, el mayor enemigo del alma no es solo el miedo, sino la sensación de soledad. Pero recordar que Dios está con nosotros nos llena de seguridad. No importa cuán oscuro sea el valle, su luz siempre nos acompaña. El versículo concluye con una imagen de protección y guía. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. El Papa Francisco nos explica que la vara y el cayado eran instrumentos que el pastor usaba para cuidar a sus ovejas. Con la vara las defendía de los peligros. Con el cayado las guiaba por el camino correcto. Dios hace lo mismo con nosotros. Nos protege de aquello que nos amenaza y nos dirige hacia donde debemos ir. Aunque a veces no entendamos por qué pasamos por ciertos momentos difíciles, podemos estar seguros de que Dios nos está guiando con amor. Confiemos en Él, porque Él nunca nos abandona. Papa Francisco, en su constante llamado a la fe y a la confianza en Dios, nos recuerda que en la cultura de los pastores, la vara y el cayado eran herramientas esenciales. La vara servía para proteger al rebaño de los peligros invisibles, mientras que el cayado guiaba y dirigía a las ovejas por el camino correcto. A través de estas imágenes, el Santo Padre nos invita a reflexionar sobre la presencia activa de Dios en nuestras vidas. Él no solo está con nosotros, sino que también nos protege con su amor y nos guía con su sabiduría. Su vara nos defiende de los peligros que no alcanzamos a percibir, y su cayado nos muestra el sendero adecuado, aun cuando nos sentimos perdidos. Este mensaje nos fortalece y nos llena de aliento, dándonos la certeza de que Dios nos cuida en cada momento de nuestra existencia. Pero, ¿cómo podemos vivir esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? El Papa nos enseña que el primer paso es aceptar que los valles oscuros son una parte inevitable del camino. Todos pasamos por momentos de prueba y dolor, pero en lugar de dejarnos vencer por el miedo, debemos recordar la promesa de Dios y elegir confiar
en Él. Cada vez que sintamos que la oscuridad nos rodea, podemos detenernos y recitar estas palabras llenas de esperanza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Santo Padre nos anima a que estas palabras sean un recordatorio constante de la presencia y protección de Dios en nuestras vidas. Además, nos invita a dedicar momentos para la oración, pidiendo al Señor que nos muestre su vara y su cayado en medio de nuestras dificultades. Esto significa pedir su protección cuando nos sentimos vulnerables y su guía cuando no sabemos qué camino tomar. La confianza en Dios nos permite vivir con una paz que trasciende cualquier circunstancia, una paz que nos da la seguridad de que Él nunca nos abandona. Cuando adoptamos esta actitud de fe, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también nos convertimos en un testimonio vivo para los demás. Al ver nuestra confianza en Dios, muchas personas pueden sentirse inspiradas a buscar su presencia en medio de sus propios desafíos. Papa Francisco nos dice que el Salmo 23:4 no es simplemente un versículo para memorizar, sino una verdad para vivir. Cada vez que enfrentemos una prueba, debemos recordar estas palabras y permitir que guíen nuestro corazón. Dios nos promete que, aunque la vida sea difícil, nunca tendremos que caminar solos ni con miedo, porque Él siempre está con nosotros. El Santo Padre también nos invita a reflexionar sobre otra poderosa enseñanza en el Salmo 26:3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. Este versículo, aunque breve, encierra una enseñanza profunda sobre la autenticidad y la justicia en nuestra vida cristiana. El salmista David comienza con una afirmación esencial: tu misericordia está delante de mis ojos. Estas palabras nos recuerdan la bondad inagotable de Dios. Su misericordia no es un acto ocasional, sino una constante en nuestra vida, una expresión de su amor incondicional y compasión, incluso cuando no la merecemos. Vivir con la misericordia de Dios siempre presente significa verla reflejada en cada aspecto de nuestra vida, en la manera en que tratamos a los demás, en nuestras decisiones y en la forma en que enfrentamos el mundo. Cuando verdaderamente comprendemos y valoramos la misericordia divina, nos sentimos impulsados a vivir de manera que refleje ese mismo amor en nuestras relaciones y acciones diarias. La segunda parte del versículo nos invita a una decisión firme: y ando en tu verdad. David no solo habla de conocer la verdad de Dios, sino de caminar en ella. Papa Francisco nos recuerda que andar en la verdad implica vivir con integridad, asegurando que nuestras acciones estén alineadas con los principios divinos. Pero, ¿qué significa realmente andar en la verdad? El Papa nos enseña que no se trata solo de decir la verdad, sino de vivirla. Es tomar decisiones basadas en la justicia, la honestidad y el amor. Es rechazar la tentación de conformarnos con los valores del mundo cuando estos contradicen los principios de Dios. Es mantenernos fieles a nuestra fe, aun cuando nos cueste. La combinación de la misericordia de Dios y su verdad tiene un poder transformador en nuestras vidas. Cuando tenemos presente la misericordia divina, nos volvemos más conscientes de su gracia y compasión, lo que nos motiva a tratar a los demás con esa misma actitud. Al mismo tiempo, cuando nos comprometemos a andar en su verdad, nos convertimos en personas íntegras, en quienes se puede confiar y que actúan con justicia en todas las áreas de su vida. Este equilibrio entre misericordia y verdad es lo que define una vida verdaderamente cristiana. No se trata solo de hablar de amor y justicia, sino de vivirlos en cada decisión e interacción,
¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? El Santo Padre nos da dos claves esenciales. 1. Mantener la misericordia de Dios en el centro de nuestra vida. Recordar cómo su amor nos ha sostenido en tiempos difíciles y permitir que esta conciencia influya en la manera en que tratamos a los demás. Ser más pacientes, comprensivos y dispuestos a perdonar. 2. Comprometernos a andar en su verdad. Examinar nuestras acciones y decisiones a la luz de la voluntad de Dios. Preguntarnos, ¿estoy actuando con integridad? ¿Mis decisiones reflejan la justicia y la verdad de Dios? Es un llamado a ser honestos, a no comprometer nuestros valores por conveniencia y a vivir de una manera que honre a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Papa Francisco nos recuerda que vivir con la misericordia de Dios siempre presente y andar en su verdad no solo nos guía a una vida de integridad, sino que también nos da un propósito profundo. Nos convertimos en personas que no buscan solo su propio bienestar, sino que trabajan activamente por el bienestar de los demás. Este estilo de vida nos distingue y nos permite ser un reflejo del amor y la justicia de Dios en un mundo que tanto los necesita. Al vivir de esta manera, no solo se cumple con lo que Dios espera, sino que también se experimenta una paz y satisfacción que solo pueden provenir del conocimiento de estar caminando en el camino correcto, el de la verdad y la misericordia. En numerosas ocasiones se ha recordado que el Salmo 26:3 no es simplemente un versículo para memorizar, sino una guía para una vida que honra a Dios. Ante cada decisión difícil o desafío, estas palabras resuenan como un faro de esperanza, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Es un llamado a vivir con integridad y con el amor divino como brújula. Este pasaje nos invita a dejar que la misericordia y la verdad de Dios sean el fundamento de nuestra existencia, recordándonos que, en un mundo lleno de incertidumbre, la clave para vivir con rectitud es mantener siempre presente la bondad del Señor y caminar con fidelidad en su senda. En un mundo que con frecuencia parece sumido en el caos, las noticias, los problemas personales, las dificultades económicas y la incertidumbre del futuro pueden hacer que la paz parezca un bien inalcanzable. Sin embargo, en medio de este torbellino, la palabra de Dios ofrece una respuesta transformadora. Un versículo en particular ilumina el camino hacia la serenidad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta enseñanza es una invitación a descubrir la fuente de una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que emana de una presencia constante y segura, incluso en medio de la adversidad. Imagina la dicha de poseer una paz que no se ve afectada por las dificultades de la vida, una paz que permanece inquebrantable aunque el mundo alrededor esté en crisis. Esta es la promesa divina para quienes confían en Él. Una paz que no es pasajera ni superficial, sino profunda y duradera. La clave para recibirla, según el versículo, radica en la perseverancia de nuestros pensamientos en Dios. Mantener la mirada del corazón fija en Él, en su bondad infinita, en su poder y en su amor incondicional, es el camino para encontrar verdadera paz. Pero esto no sucede de manera automática. Requiere disciplina y decisión. Significa elegir una y otra vez, enfocar la mente en Dios, resistiendo la tentación de ceder ante la ansiedad y el temor. Cuando se aprende a confiar plenamente en Dios, se experimenta una libertad interior inmensa.
La raíz de muchas ansiedades es precisamente el deseo de controlar cada aspecto de la vida, olvidando que solo el Señor conoce el futuro y dispone todo con infinita sabiduría. Confiar en Él no significa ignorar las dificultades, sino afrontarlas con la certeza de que su mano guía cada paso. Esta confianza transforma la manera en que se perciben los acontecimientos, permitiendo verlos con los ojos de la fe y no del miedo. Es un llamado a descansar en Dios, a permitir que su paz impregne cada rincón del alma, a vivir con la seguridad de que, aunque el mundo sea incierto, su amor permanece inmutable. En esta entrega confiada se encuentra la verdadera paz que el corazón anhela. Papa Francisco, en su incansable llamado a la fe viva y encarnada en la vida cotidiana, nos invita a reflexionar sobre cómo aplicar esta enseñanza en nuestro caminar diario. En primer lugar, se nos exhorta a cultivar una relación constante con Dios, centrando nuestra mente y nuestro corazón en Él. Esto se logra a través de la oración fervorosa, la meditación en las Escrituras y el recuerdo consciente de las promesas de Dios que nos sostienen a lo largo del día. Cada vez que la inquietud, la ansiedad o el desasosiego nos asalten, es necesario hacer una pausa, levantar la mirada hacia el cielo y confiar en la bondad infinita de Dios, en su fidelidad que nunca falla y en su soberanía sobre toda situación. En segundo lugar, se nos habla de la confianza activa en Dios. No se trata de una pasividad resignada, sino de una entrega llena de esperanza. Confiar en Dios no significa renunciar al compromiso con la realidad, sino actuar desde la fe y no desde el temor. Muchas veces se intenta controlar todo con las propias fuerzas, olvidando que Dios ya ha trazado un camino. Es necesario creer que Dios obra en la vida de cada uno, incluso cuando no se ven los frutos inmediatos. Al vivir estos principios, se experimenta la paz verdadera, esa paz que el mundo no puede dar, pero que es un regalo divino para quienes confían plenamente en Él. Pero esta paz no es solo para beneficio personal, es un testimonio vivo que impacta a quienes están alrededor. Una persona que permanece en paz sin dejarse sacudir por las tormentas de la vida es un reflejo de la presencia de Dios. El testimonio silencioso de una vida confiada en el Señor es muchas veces más elocuente que 1000 palabras. Los demás verán esa serenidad inexplicable y se sentirán atraídos hacia la fuente de esa esperanza. Como bien proclama la Escritura, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Este pasaje no solo consuela, sino que enseña a vivir con plenitud, incluso en medio de las dificultades. La confianza en Dios no es un acto aislado, sino el cimiento sobre el cual se debe edificar toda la vida. Al poner la confianza en Dios, se reconoce que Él es fortaleza, guía y refugio seguro. Pero esta confianza no es meramente teórica, sino que debe manifestarse en las decisiones diarias, en la forma en que se responden los problemas y en la mirada hacia el futuro. Escoger confiar en Dios significa caminar por un sendero que, aunque no siempre sea fácil, está colmado de bendiciones y marcado por la certeza de su amor inmutable. Este versículo recuerda que, aunque la vida esté llena de desafíos, nunca se camina solo ni abandonado a la incertidumbre. Dios está presente y con Él todo se puede enfrentar con valentía y esperanza. Este cuadro revela la belleza de una vida enraizada en Dios. Así como un árbol junto al agua es nutrido y fortalecido constantemente,
el alma encuentra sustento en la presencia de Dios. Aunque se enfrenten tiempos de prueba, sequía espiritual o dificultades externas, no hay por qué temer, pues la verdadera fuente de vida es Dios, quien nunca cambia y jamás abandona. La Escritura recuerda con fuerza: no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia. Aquí se encuentra una promesa increíble: vivir sin miedo, no porque los problemas desaparezcan, sino porque la paz de Dios sostiene en todo momento. Por último, el cierre esperanzador de este versículo dice: y nunca deja de dar fruto. Aquí se invita a considerar el fruto que brota de una vida confiada en Dios. La confianza en el Señor no es un refugio estéril, sino una fuente de fecundidad espiritual. Quien pone su vida en las manos de Dios no solo encuentra paz y fortaleza, sino que también se convierte en una bendición para los demás. Al igual que un árbol que da frutos en toda estación, una vida cimentada en la confianza en Dios es una vida que irradia amor, fe y esperanza, reflejando así la luz de Cristo en el mundo. Papa Francisco, en su enseñanza llena de esperanza y confianza en Dios, nos invita a comprender que no solo estamos llamados a resistir las dificultades, sino a prosperar en medio de ellas. La vida de fe no es simplemente una lucha por la supervivencia, sino una vida fructífera que, incluso en las estaciones más duras, da frutos abundantes. Estos frutos pueden manifestarse de muchas formas: paz en medio de la tormenta, alegría a pesar de las pruebas, amor incondicional, paciencia en la espera y todas las virtudes que emergen de una relación auténtica con Dios. Aquí radica el verdadero poder de confiar en Él. No solo nos da estabilidad y fortaleza en las adversidades, sino que nos convierte en instrumentos de bendición para los demás. Quien confía plenamente en Dios se transforma en testimonio vivo de su amor y fidelidad, irradiando una luz que puede tocar y transformar vidas de maneras inimaginables. ¿Cómo se puede vivir esta enseñanza de Jeremías 17, 7, 8 en la vida cotidiana? Primero, es esencial cultivar una confianza activa en Dios. No se trata solo de palabras, sino de un compromiso genuino con la entrega de preocupaciones, miedos y decisiones en sus manos. Esto requiere una vida de oración constante, una apertura sincera para escuchar su voz y la certeza de que Él tiene un plan perfecto para cada uno. La fe se nutre en la intimidad con Dios, por medio de la lectura de su palabra, la vida sacramental y la comunidad con otros creyentes. Así como un árbol hunde sus raíces profundamente en la tierra en busca de agua, cada persona de fe debe asegurarse de que sus raíces estén firmemente plantadas en Dios, fuente inagotable de vida. En segundo lugar, es fundamental recordar esta promesa en los momentos de prueba. Tal como el árbol no teme al calor, porque está bien alimentado por el agua, quien confía en Dios no necesita temer los tiempos difíciles. La fe no elimina los desafíos, pero sí ofrece una paz y estabilidad inquebrantables en medio de ellos. No se trata de ignorar las dificultades ni de negar el sufrimiento, sino de confiar en que Dios sostiene y guía a cada uno con amor infinito. Esta paz no es producto de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está presente, obrando en todo momento. Por eso, ante el sufrimiento y la incertidumbre, se nos llama a no dejarnos llevar por la angustia, sino a permanecer firmes, sabiendo que Dios es quien nos sostiene. En la vida de cada persona pueden presentarse situaciones que parecen tan imposibles como la liberación del niño poseído en el Evangelio. Sin embargo,
La palabra de Dios en Marcos 9:23 asegura que nada es imposible para quien cree. Dios actúa con poder y la tarea de cada creyente es creer, confiar y esperar con fe su intervención. La confianza en Dios no significa que todo sucederá según los propios planes, sino que su voluntad perfecta siempre traerá lo mejor para sus hijos. Quien confía en el Señor no se deja sacudir por la duda ni por las circunstancias adversas, sino que se mantiene arraigado en la convicción de que Dios es fiel y jamás abandona a los suyos. Que el Señor bendiga con una fe inquebrantable a quienes buscan vivir según esta enseñanza. Que, ante los desafíos, no se dejen dominar por el miedo, sino que encuentren fortaleza en la certeza de que con Dios todas las cosas son posibles. Que las oraciones estén llenas de esperanza, sabiendo que cada palabra es escuchada por el Padre Celestial, quien responde en su tiempo perfecto y con amor infinito. Que cada uno enfrente las montañas de su vida con valentía, convencido de que no camina solo. Dios está presente, sosteniendo, guiando y obrando en favor de quienes confían en Él. Que la paz de Cristo inunde los corazones y que su poder se haga tangible en cada aspecto de la vida. Que el Señor conceda bendiciones en abundancia, fortalezca la fe y conceda la gracia de vivir con la confianza absoluta de que en Él todo es posible. Que cada uno encuentre en su caminar diario la certeza de que Dios es fiel y que su amor nunca falla. Dios nos llama a confiar plenamente en Él, a no dejarnos vencer por el miedo ni por las dificultades. Como nos recuerda Papa Francisco, no nos dejemos robar la esperanza, porque el Señor nunca defrauda. Él es nuestra roca firme, nuestra fuente inagotable de vida. ¿Has experimentado cómo su paz transforma los momentos difíciles? Comparte tu testimonio en los comentarios. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más contenido que te ayude a crecer en la fe. No camina solo. Él va contigo, sosteniéndote en cada paso.